En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Queridos amigos, otro miércoles acompañándoles acá. No es Víctor Maldonado, es Neomar Hernández quien está con ustedes hoy, con todo el gusto del mundo. Víctor me ha pedido nuevamente que haga esta suplencia y la hago con todo el placer del caso. Bien, vamos a dar la bienvenida al programa con los créditos que son ya habituales. En la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción está Wilix Arcaya, en la producción Catherine Manzano, en los controles José Gregorio González y bueno, acompañándoles un rato este viejo amigo que ustedes ya conocen, Neomar Hernández. Bien, vamos a arrancar hoy, tenemos un programa bien interesante con una breve reflexión sobre lo que ya es una cosa oficial, que es la extensión por 30 días más del estado de alarma, el estado de alerta en Venezuela a propósito de la cuarentena por el COVID-19. Yo hace algunos días hablaba acá o pensaba en voz alta sobre lo que quería ser una cosa paradójica, ¿no? Que es que Maduro y su gente querían vender el asunto de el atajo, el manejo de la pandemia como un éxito no solamente regional, sino mundial, donde en Venezuela, a la par de que hay pocos contagios, hay muy pocos fallecidos con el tema de la pandemia, de acuerdo a la narrativa oficial, y eso se quería convertir a nivel mundial en una especie de gran logro a vender por parte de un régimen que generalmente no tiene muchos logros que vender, de hecho no tiene casi ninguno, ¿no? Y esto no es nuevo. Por ejemplo, en regímenes más o menos del mismo signo, como el régimen cubano, por muchos años ustedes recordarán que Cuba, que exhibía lo que a ojos vista era plausible para todo el mundo, que era unos niveles económicos de atraso total, unos niveles de depauperación de la población en general, unos niveles medios de vida muy bajos, donde la gente, bueno, rebuscaba para ver cómo comía, donde lo que quedaba a veces era el turismo, incluso el sexual en Cuba, donde lo que quedaba era prácticamente la mendicidad como método de vida del cubano con esos turistas que iban a Cuba para tratar de sacar algo que les permitiese seguir adelante. En Cuba por muchos años se vendió la idea de que se era una potencia en el área deportiva. Y entonces cada vez que venía una olimpiada, que venían unos Juegos Panamericanos, que venía una especie de cita donde iban las selecciones de estos países del mundo, Cuba se decía que tenía connotados deportistas, que tenía gente muy proba en el área del atletismo, que tenía unos boxeadores extraordinarios, que unos tipos que brincaban no sé cuántos metros en salto alto y así. Eso era Cuba. Cuba decía, bueno, no importa, porque nosotros tenemos, por ejemplo, en el área deportiva un desarrollo tremendo. Luego incluso Chávez le montó o le añadió a la leyenda cubana algo más, que era el hecho de que la medicina cubana era una revelación en el mundo. Entonces unos tipos que no habían servido ni para curar uñeros, porque entonces en Cuba no había nada realmente desde el punto de vista científico-tecnológico de connotada importancia en los últimos 30 o 40 años, bueno, Chávez dijo que no, que ya había la revolución médica, no solamente del continente sino del mundo, y que había unas cosas que no existían ni siquiera en los países más avanzados de Occidente. Bueno, a tal punto que Chávez creo que se comió tanto el cuento que terminó a irse a morir a Cuba, ¿no? Pero en eso más o menos se distrae la vida de países que no tienen nada que mostrar. Y es el relato no solamente de Cuba, sino de regímenes que le antecedieron al régimen cubano. Por ejemplo, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas también se hizo lo propio con el tema de el área deportiva. Cada vez que venía una olimpiada, los soviéticos trataban de equipararse a sus pares estadounidenses en materia de medallas. Entonces la lucha por el medallero era eso. Incluso en el tiempo actual, China anda más o menos en lo mismo. Eso es una especie de constante. Bueno, en la Guerra Fría, el punto clímax de esa guerra a control remoto, que nunca estalló afortunadamente, era la carrera espacial. Entonces los soviéticos tenían que poner un hombre en la luna antes que lo hiciesen los norteamericanos y así, bueno, entonces ir conquistando la galaxia, porque esa era la manera frente a lo que era el colapso de algo que nunca arrancó, que era la economía centralizada y planificada de los soviéticos, bueno, vender un logro. No, tenemos un hombre en la luna y lo pusimos primero que los gringos allá. Y he hecho esta larga digresión por el hecho
del COVID, la pandemia y Venezuela. ¿Qué es lo que dice Maduro? Bueno, no, mira los números. Vamos a repasar un poco los números. Y aquí es donde empieza la lucha entre la ficción probablemente y la realidad. Países de nuestra región en términos de contagios. Argentina tiene 6.500 contagios a esta altura en la que estamos hablando. Los números que les voy a leer son los números de la Universidad Johns Hopkins, que generalmente agrupa la data oficial de todo el mundo con respecto a contagios. Cuba tiene 1.800 contagios. Cuba. Estamos hablando de una isla con incluso unos movimientos migratorios mínimos a esta altura por todo el tema que ustedes ya conocen, ¿no? Bolivia, que es un país con una economía muy pequeña, un país que realmente, bueno, sí, ha dado unos números económicos importantes en los últimos 10 años, hay que decirlo, incluso cuando estaba gobernando Evo Morales, tiene 2.900 contagios, pero es Bolivia. Colombia, que es un país que se parece un poco más a Venezuela, de hecho lo tenemos al lado, tiene 12.000 contagios admitidos. Ecuador tiene 30.400 contagios. Y Perú, que es una cosa calamitosa, en términos de los contagios, tiene 72.000 a esta altura. Todos estos son datos de la Johns Hopkins University. Bueno, cuando ustedes se van a Venezuela, hasta el día de ayer, había reportado la señora Rodríguez 423 contagios. Es decir, nosotros tenemos 4 veces menos incluso que un país tan insignificante para tantas cosas, y no lo digo por su gentilicio, sino por lo que representa realmente dentro del mundo, como Cuba. Cuba tiene 1.800. Tenemos menos de la cuarta parte de lo que tiene Cuba. Y al día de hoy en Venezuela se han oficializado 10 muertes, 10 desenlaces fatales por el tema del COVID. Bueno, Maduro esto lo quería convertir en una hazaña y decir, mira, esto es una cosa extraordinaria. En Venezuela se ha logrado lo que no se ha logrado, bueno, ni en los países, es que ni en los más avanzados en términos del desarrollo capitalista de la economía, como podríamos decir, bueno, en América Latina podríamos hablar de Colombia. Ni en Colombia, ni incluso en los de signo ideológico contrario como el cubano, donde también hay muchos contagios para incluso la proporción de población que hay allí. Lo hemos logrado en Venezuela. ¿Qué es lo que yo decía en días anteriores? Bueno, si esto es así, si esta es la narrativa que se quiere vender, ¿cómo tú justificas la permanencia y aún más la extensión del estado de emergencia, del estado de alarma, de alerta en Venezuela? No hay manera de justificarlo porque tú dices, bueno, aquí se ha cortado prácticamente la cadena de contagios, ya la cosa se está viniendo abajo y ya lo que procede es que tú desmontes progresivamente, ojo, no puedes hacerlo de golpe, todo el tema de la cuarentena. Bueno, no, ayer nos hemos sorprendido con la noticia de que Maduro va a extender esto por 30 días más. Y entonces empiezan las hipótesis de guerra, empiezan las teorías paranormales, porque obviamente hay campo para la teoría paranormal. Y en este caso la teoría paranormal no es tan paranormal, es decir, no son los extraterrestres, no es ninguna elucubración vana de la gente, sino que la teoría paranormal está en la esquina de la casa cuando usted ve que las colas de la gasolina no se han disuelto y que de hecho se han acrecentado con el paso de los días. Y lo que parece ser, incluso con la información que se tenía de que el suministro de gasolina se iba a normalizar, entre comillas, porque venían unos buques, incluso creo que el último de ellos proveniente de México, con combustible creo que ya terminado para ser puesto en las bombas de gasolina, no parece que hayan realizado la labor para la que estaban previstos. O eso no ha llegado, está demorado en el camino, o no se da abasto para la demanda venezolana. He conversado con gente, incluso me han dicho, no, eso se va a normalizar en lo perentorio. Yo tengo mis dudas. Yo lo que creo es que probablemente nosotros estamos asistiendo a un nuevo experimento de laboratorio donde por vía de la escasez agudizada de un bien y un servicio, en este caso de la gasolina, aquí se está produciendo ya en la psique de la gente la respuesta automática, que la respuesta automática es en este caso, bueno, no, que aparezca el costo que sea, pero que aparezca. Y entonces aquí está perfectamente servida la mesa para que se produzca el ya tan dilatado aumento de la gasolina. No sé a cuánto. Así si me preguntan eso ya es ponerme en otro aprieto porque yo no sabría decir a cuánto va a ser aumentada. Pero me da la impresión, ligera impresión, de que efectivamente en lo perentorio la gasolina va a sufrir una modificación en su precio de venta al público. Y probablemente entonces la gente en ese momento no va a decir mucho más porque habiendo pasado una etapa de agudización de la escasez como la que tenemos, que creo yo que ya va para más de un mes y tanto, casi que desde el comienzo de la cuarentena, estamos hablando de 2 meses, bueno, la gente dice, no, yo no vuelvo a ese escenario, donde tenía que pasar
Yo conozco gente que ha pasado 2 días y 3 días también, intermitentes. Hay gente que pasa 1, pero pierde el día que está ahí. Eso es un día que está perdiendo y va y otra vez entonces vuelve la semana siguiente y en eso se le va la vida. Bueno, hay otra gente que lo toma como distracción, ¿no? Frente a lo que es quedarse en las 4 paredes de su casa, pero vaya distracción, ¿no? Estar metido allí en un estado de crispación a ver si usted le dan o no le dan gasolina. Y luego, siempre el juego, ¿no? De este tipo de regímenes controladores de todo ámbito de la vida privada, ¿no? Que llegas a donde te toca y está un caballero que, bueno, que tú tienes que rezar que esté de ánimo, porque si no está de ánimo, bueno, o te la vende más cara o simplemente te saca de la cola. Es todo un problema. Hay gente que le gustan las emociones fuertes, pero yo en este caso, con el tema de la gasolina, me abstengo de someterme a ese tipo de emociones fuertes. Bueno, yo tengo el carro dañado hace un rato, entonces, bueno, para empezar no puedo meterme en el juego. Pero el tema es que yo creo que va a proceder es eso, va a proceder un aumento de la gasolina, se va a oficializar en el operentorio y probablemente en las capas generales de la población no va a haber mayores resistencias porque la gente va a decir, bueno, sí, si ya pasamos por un desierto de gasolina y vimos cuáles eran las consecuencias, yo prefiero que la pongan cara pero que haya. Ojo, yo dificulto para la gente que anda diciendo, bueno, ya, pero ¿quién va a tener para echar $30 que vale un tanque de gasolina internacionalmente? Ojo, yo dificulto que eso sea también así. Yo no creo que eso vaya a encaminarse a que aquí vaya a ponerse el precio de la gasolina al costo que tienen los Estados Unidos. Eso es una locura, prácticamente. En Estados Unidos tú te haces $30 en 3 horas de trabajo, a veces hasta menos. Digo de trabajo el que gana menos. Te ganas $10 a $12 en una hora de trabajo en los Estados Unidos. Pues se cobra además por horas. Entonces tú trabajas, no has trabajado ni medio día y ya tienes para echar el tanque la semana. O sea, eso es en Estados Unidos. Acá, bien que saben ustedes lo que cuesta hacerse 10, 20, $30 al cambio, en dólares o como sea, en cualquiera de los trabajos que hay en Venezuela. Entonces, eso sería un disparate total. Ahora, es un disparate total y todo hay que decirlo porque yo he sido uno de los, no defensores, porque imagínese tú que yo tengo que estar abogando porque aumente la gasolina, pero yo he sido uno de los que ha reflexionado sobre el tema desde hace rato del precio de la gasolina y yo creo que eso no tiene sentido, que tú estuvieses con esa gasolina a 0,00000 infinitesimalmente cero puesto el costo de la gasolina. Eso no tiene sentido. Pero bueno, en todo caso, aquí hay un choque, para ir a la pausa, de la narrativa. La narrativa es, yo tengo un logro porque ya yo he cortado la cadena de contagios y de hecho sobre esto hay muchas opiniones encontradas. ACFIMAN, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, ha dicho que de acuerdo a las proyecciones que ellos hacen de orden matemático, incluso vinculando el caso Venezuela con casos de la región, Ecuador, Perú, Colombia, etcétera, 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 a ellos no le dan los números para que la cifra de contagios que está reflejando Maduro sea la real. Y ellos de hecho creen que lo que está motivando esto, más que un ocultamiento de la información, es un subregistro que propiamente se da del hecho de que en Venezuela no se hacen pruebas suficientes diariamente para descartar el coronavirus, ¿no? Entonces, como no se hacen pruebas, ni siquiera realmente el régimen tiene información. Y toda esa información que hay es una información subregistrada. Entonces, ellos están proyectando un escenario, ojalá que no se cumpla, pero es la proyección de orden científico, de 1,000 contagios diarios después del mes de junio, que podría extenderse hasta el mes de septiembre. Estamos hablando de 3 meses más. Entonces, esos 1,000 contagios diarios es en el mejor de los casos. En el peor de los casos, de acuerdo a una proyección donde esto se desborde, pueden ser hasta 4,000 casos diarios. Imagínense ustedes, estamos hablando de que en un mes son 30,000. En el mejor de los casos, en el peor de los casos son 120,000 en un mes. Por eso es que es importante prestar atención a los números y yo creo que contrastarlos con la región, que es lo que al final de cuentas te tira más o menos un valor o una proyección real de lo que puede estar pasando. Vamos a ver, pero repito, aquí choca la narrativa porque si se ha cortado la cadena de contagios, ¿por qué Maduro extiende la cuarentena? Bueno, entonces empiezan las dudas de orden, de todo orden, pero en este caso son más que vinculables con el tema de la gasolina, porque parece que esto no se va a resolver en lo momentáneo. Entonces, bueno, hay que ver cómo se sigue corriendo la arruga y que la gente siga guardada en su casa para mantener todavía la expectativa de la gente con el tema de la gasolina. Vamos a ir al corte comercial y a la vuelta tenemos con nosotros el día de hoy a Melquíades Pulido, es economista y coordinador de gestión pública de Vente Venezuela, expresidente de Benanchan. Lo tenemos a la vuelta del corte, ya venimos con más. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado.
Solo por rcr.tv, la radio que se ve.